Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, Llama a Josué. hijo de Nun. ¿Observan algo? ¿Cómo se nombra un pastor dentro de la iglesia? No es que cualquier persona agarra la Biblia y dice, yo soy pastor, aleluya, gloria al Señor. No, dentro del pueblo de Dios no es así. Dios le dice a Moisés, a ver, elija a un hombre, elija a Josué. Llama a Josué. Llama a Josué. Entonces no, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, no es que una persona se autonombre pastor. No. Yo estuve trabajando en una comunidad en el cantón de Venezuela. Fui a evangelizar. Iba visitando casa por casa. Y llegué a una casa, una bodega, ¿cómo le dicen aquí en la bodega? ¿Cómo? Tienda. Una tienda, llegué a una tiendita. Y me fui a tomarme una gaseosa. Y la señora me mira, yo cargaba sotana, me mira con sotana y me dice, lástima que usted no se atreva a hablar con mi marido. Y yo me imaginé, y dije, ¿quién será ese marido? ¿Será alguien tan malo? Y le dije, ¿por qué no me voy a atrever a hablar con él? ¿Qué pasa con él? Me dijo, él es el pastor. Le dije, vaya, búsquelo. Vaya, tráigalo. ¿Usted se atrevería a hablar con él? Claro que sí. Se fue corriendo, lo llamó y salió el señor muy serio con la Biblia y comenzó a predicarme la palabra de Dios. Y ustedes saben que yo tengo una cara de bobo, pero bien administrada, bien administrada. Y yo le ponía la carita, ay, sí, ay. Y el hombre juraba que me estaba convirtiendo. Después que ya se le acabaron las citas, comencé yo. Busque esto, y me puse a explicar. El hombre se dio cuenta que las cosas eran distintas. Entonces me dijo, mira, padre, usted tiene razón. Usted tiene razón. Lo que pasa es que yo tengo 7 hijos que mantener. Le voy a contar, mire, padre, yo trabajaba, no sé si aquí también dice tirar charapo, cortando el pasto, cortando maleza. ¿Tirando charapo? Tirando charapo, cortando la maleza, de 6 a 6 de la tarde, aguantando sol, aguantando sed, aguantando hambre. Y un día le dije a mi compañero, ya basta, pare de sufrir. No voy a trabajar más en el campo. Ya tengo una idea. Y dijo el hombre, ¿y cuál es la idea? Me voy a fundar una iglesia, me voy a nombrar pastor. ¿Pero usted qué inventa? Ya verá. Con eso ya no sufro más. Solo necesito un favor. Que usted le diga a la gente que sí es verdad, que yo tuve una revelación y que el Señor me dijo que yo tenía que ser pastor y fundar una iglesia. Y ahí pues comemos los dos. Y así lo hicieron. Y usted sabe que la gente cuando le hablan de revelaciones, eso la gente se emociona. No, tuve una revelación y el Señor me dijo que fundara una iglesia. Y fundamos una iglesia y mi compañero me apoyaba. Ya tenemos una iglesia, ya tenemos bastante gente, le cobramos el diezmo y ya tenemos, incluso de Estados Unidos nos dan una ayuda por ser pastor, me ayudan y estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Usted tiene la razón, padre, pero ahora ¿qué hago yo? Dime, ¿me vuelvo otra vez al campo a tirar charapo? ¿A trabajar otra vez a jornal? No, padre, no puedo hacerlo. Hagamos una cosa, padre, hagamos una cosa. Yo veo que usted anda trabajando por allí, a pie, pleno sol, anda, no tiene un sonido, no tiene una guitarra, ¿cómo ayudar? Vamos a hacer una cosa. Ahí está mi carro, ahí está mi sonido, ahí está mi guitarra, utilícelo, trabaje. Pero déjeme a mí tranquilo, que yo sí estoy muy bien. Yo trabajé en el cantón con el carro, con la guitarra y con el sonido del pastor. Pero el hombre descubrió que había engañado a la gente, que estaba en error, pero un buen negocio.
Yo les aseguro a ustedes que si le quitan el diezmo a los pastores protestantes, se acaban las sectas. Es un buen negocio. Claro. Si tiene 100 ovejas y cada una tiene que pagar el diezmo, ¿cómo le parece? Hace como el bobo. El bobo, iban dos obispados y llegaron y encontraron y había, aquí saben lo que, bueno, las arepas también, ¿no? ¿Conocen arepas? Dos arepas y eran 3. Y digo, los obispados, un obispado corrió, agarró una arepa, el otro obispado corrió, agarró la otra arepa y el bobo quedó sin nada. Y dijo el bobo, ¿me van a dejar a mí sin nada? Está bien, agarren ustedes, pero al menos dame la mitad cada uno. Y dijeron, está bien, vamos a darle al bobo la mitad cada uno. Le dieron la mitad al bobo. ¿Sí? Así dicen los pastores. Está bien, no, yo me sacrifico, denme al menos el diezmo cada uno. Y así andan robando a la gente, como el bobo. Hermano querido, mire, la Biblia dice que el Señor nombra dentro de la iglesia los jefes. Aquí otra vez, Luis, ¿y sigue? Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. La imposición de manos. ¿Han visto una ordenación sacerdotal? Ajá, le dijo, imponen las manos sobre él. Dale. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Es el representante de Dios quien elige un nuevo pastor, quien lo presenta a la comunidad, quien lo nombra de parte de Dios pastor del rebaño. No es que usted se autonombre pastor, no es que usted hoy agarra la Biblia y comienza a predicar y dice, yo soy pastor, y para engañar a la gente funda una iglesia por ahí en un cuartico y ya comienza a predicarle a uno u otro y ya es pastor. No, así no es. Sigue. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Y a ese que Yahvé nombre, por medio de su elegido, toda la comunidad debe obedecer. Siga. En adelante se presentará ante el sacerdote Eleazar, y éste consultará a Yahvé por medio del Urim. Bueno, y ahora observe cómo dice de eso mismo Deuteronomio 34:9, cuando habla de lo que sucedió aquí en Número 34:9, de lo que dice ese Josué, cuando Moisés lo nombra de parte de Dios encargado de la comunidad, para que la comunidad no ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Mire, pero tenían a Josué, pongan cuidado, tenían a Josué, hijo de Nun, ajá, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Le había impuesto las manos sobre él. Entonces ustedes observan que en el antiguo pueblo de Israel ya había la costumbre. Nadie se autonombraba pastor, lo nombraba alguien que Dios haya dejado como pastor, le imponen las manos y así se transmite la acción del Espíritu, le da la sabiduría que viene de Dios. Dios no quiere que el rebaño ande como ovejas sin pastor. Por eso ustedes verán en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, a imitación del Antiguo Testamento, nombra
para su iglesia un pastor para que el rebaño no ande como oveja sin pastor. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Ustedes verán. ¿Cuál es el querer de Dios? Que su rebaño no ande peligrando por ahí porque no tiene pastor. Entonces, Jesús se inventa una. Vamos a nombrar un pastor para el rebaño. Dale. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Los apóstoles, los 12, estaban allí con Jesús. Jesús se dirige a Pedro en medio de los 12 y le dice: Simón, ¿me ama más que estos? ¿Quiénes eran estos? Los 12 apóstoles, los 11 apóstoles que quedaban. ¿Me ama más que estos? ¿Qué responde Pedro? Pedro contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y Jesús qué le respondió? Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Aquí está. Observen la palabra. Apacienta mis corderos. ¿Qué está diciendo la Biblia en castellano? Que al igual que en el antiguo pueblo de Israel, Dios no quería que su rebaño estuviera sin pastor. Jesucristo tampoco quiere que su iglesia esté como un rebaño sin pastor. Toma la iniciativa y delante de los apóstoles le pregunta: Pedro, ¿me ama más que esto? Pedro dice sí y le dice: apacienta. ¿Sabe qué significa la palabra apacentar? Llevar a buenos pastos. Apacentar, llevar a buenos pastos. ¿Y quién llevaba a buenos pastos las ovejas o los corderos? El pastor. Cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, lo está nombrando pastor. Pedro no se autonombró pastor, lo nombró Jesús. Dentro de la iglesia católica nadie se nombra pastor. Nadie funda una iglesia. No, Cristo funda una iglesia, un rebaño, y Él mismo le nombra su pastor. Y después, como lo hizo con Moisés, después de Moisés vino Josué, le impone las manos para que siga el pastor dentro de la iglesia. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. ¿Y qué significa mis corderos? Que Jesús tiene un rebaño y que ese rebaño nunca andará solo. Hay un pastor que se llama Pedro. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene ese pastor que Jesús dejó a su rebaño, que se llama Pedro? La iglesia católica. Y para que ustedes vean la importancia que Cristo le da a ese pastor dentro de la iglesia, la importancia que le da, que no quiere que su rebaño esté solo, van a observar que Jesús le va a decir a Pedro por 3 veces que Él es el pastor. ¿Por qué por 3 veces? Para que quede claro, clarito y clarito, como la vuelta en Táchira en bicicleta por Ecos del Torbe. ¿No la han escuchado? Así. Escuchen la segunda, dale. Le preguntó por segunda vez: Por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. No solamente le dijo apacienta
Ahora le dijo, cuida. ¿Qué es apacentar? Que lleva a buenos pastos. ¿Qué es cuidar? Que existían lobos que se comían las ovejas. Y le está diciendo, yo lo pongo a usted como vigilante. Usted tiene que cuidar. Cuando vea venir el lobo, lo saca corriendo. Cuida mis ovejas. Entonces Jesucristo dejó dentro de la iglesia un pastor para que alimente las ovejas y para que cuide las ovejas. Para que las cuide. Le diga dónde viene el lobo. Pero en este programa que estamos viendo, que aquí en Colombia, que la gente ve un gala, ¿cómo es? Café con gala. Un café con galán. Ajá, ese. Parece que ahora aparecen las ovejas, quieren cuidar al pastor. Quieren ser más que el pastor. No, señor. Cristo deja a Pedro dentro de la iglesia como el pastor, para que la alimente, para que las cuide. Ojo, y a mí me llama la atención que en las 3 veces, pongan atención, dice mis. ¿Y qué significa mis? Se lo traduzco en castellano. Las ovejas mías de yo las apacienta Pedro. Las que no son mías las apacienta Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith o cualquier otro pastor que no sea Pedro. Llámense pastor de la iglesia pentecostal, evangélica, mormona, adventista, testigo de Jehová, llámese como se llame. Ahí hay pastores, sí, ellos mismos se nombran pastores. Pero ¿será el rebaño de Cristo? No, porque el rebaño de Cristo está descifrado cuando dice mis. Las ovejas mías de yo ya tienen un pastor que se llama Pedro. Y si usted no se deja guiar por ese pastor, usted podrá seguir siendo oveja, pero no de ese rebaño. No de las ovejas del rebaño de Cristo, no de las mías. Será ahora de otro rebaño. Por eso ustedes verán que en Juan capítulo 10, versículo 10 en adelante, Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Es decir, son los protestantes. A esos también hay que traerlos. No dijo, váyanse con ellos. Digo, hay que traerlos. Por eso el Padre Toro anda predicando por el mundo la palabra de Dios tal como el Señor la dejó, para que esas ovejas vuelvan al... Y si ustedes buscan por internet Padre Luis Toro por YouTube, verá que ya han vuelto muchas ovejas al rebaño. Y están volviendo en Estados Unidos y en todas partes del mundo muchas ovejas al rebaño. ¿Por qué? Porque Cristo dejó un pastor y quiere que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces yo no puedo estar yéndome a otra iglesia donde haya otros pastores que no es el que Cristo dejó. Siga. Insistió Jesús por 3ª vez. Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por 3ª vez si lo quería. Pedro no entendía lo que estaba pasando, se puso triste. Creía que no le creía. Dale. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí está. ¿Por qué eso le dice a Pedro 3 veces? Porque cuando en la Biblia se dice una cosa una vez es porque es muy importante. Pues es importante. Cuando dice 2 veces es muy importante. Y cuando dice 3 veces es porque es muchísimo de importante. Que no se puede olvidar. Cuando usted le insiste a su hijo en algo es porque es importante.
así también Jesús. Por eso ustedes verán que la corona que el Papa usaba, ¿se acuerdan que el Papa usaba una corona? Que los protestantes no saben por qué tienen una triple corona. 1, 2 y 3. Y ellos inventan todo lo que le viene en gana. Pero bíblicamente el Papa usaba una corona de 3 en una, que quiere decir que Jesucristo lo nombró 3 veces pastor. 3 veces. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces. Entonces era demostrar que solo Pedro tenía ese poder que Cristo le dejó de apacentar. Por 3 ocasiones se lo dijo. Ahora bien, ya vemos que Cristo deja a Pedro como pastor de sus ovejas. ¿Y cuáles son esas ovejas que Pedro va a pastorear? Miren como lo dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. ¿Cuáles son esas ovejas que Cristo va a pastorear? ¿Cómo se llama ese rebaño? Pongan cuidado cuando Jesucristo le da el rebaño a Pedro que va a pastorear. Y ahora yo te digo. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro, el mismo aquel que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo llama el rebaño que Pedro va a pastorear? La iglesia. Pedro va a pastorear un rebaño que se llama la iglesia. Siga. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esa iglesia va a ser atacada, ¿sí o no? Por los poderes de la muerte, pero nunca la podrán vencer. Entonces Jesucristo dice, el diablo tendrá como blanco número 1 para atacar la iglesia, pero nunca la podrá vencer. Por eso ustedes verán que todas las sectas, a pesar de que no se conozcan, a pesar de que tengan distintos pastores, todas van a atacar a la iglesia de Jesucristo. ¿La podrán vencer? Jesús le dijo, los poderes de la muerte, los poderes del diablo jamás la podrán vencer. Si los protestantes lograran captar que ellos están en contra de la iglesia de Cristo y sin darse cuenta está siendo útiles instrumentos de Satanás atacando la iglesia de Cristo para destruirla, entonces cambiarían como Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, Señor, yo a ti no te persigo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Por eso en 1 Corintios 15, 8, Pablo va a decir, yo no merezco llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Jesucristo. O a la iglesia de Dios. Yo escucho como dice 1 Corintios 15. Y se me apareció. 15, 8. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto. El último de todos. El último de todos. A ver, los protestantes dicen, el último de los apóstoles es Pablo, ya no vienen más apóstoles. No, el último de todos significa que él considera un pecado tan grande haber perseguido la iglesia, que él es el último de todos los apóstoles, el más pecador por haber perseguido la iglesia. Pongan cuidado. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Perseguí a la iglesia de Dios. Por eso Pablo se considera el último, el más pecador, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Entonces el diablo quiere atacar la iglesia de Dios. Y Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
los poderes de la muerte no la podrán vencer. Pablo era un hombre muy inteligente, muy creyente, pero que el diablo lo estaba usando como instrumento para atacar la iglesia de Dios y él no sabía. Cuando camino a Damasco, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo se da cuenta que él está siendo utilizado por Satanás para atacar la iglesia de Dios. Y si dice que él perseguía a la iglesia de Dios, entonces Dios sí tiene una iglesia. Si Dios no tiene una iglesia, ¿cómo es que Pablo la perseguía? Porque los protestantes, para caerle a muela mentiras a los católicos, dicen: es que Dios no tiene ninguna iglesia, que la iglesia no sirve para nada. Bueno, ¿cómo que Dios no tiene ninguna iglesia? Entonces, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Y en la iglesia de Dios, Dios sí tiene una iglesia, y dejó a Pedro como pastor de esa iglesia. Y ahora bien, ¿será que esa iglesia es importante? Los protestantes dicen: la iglesia no es importante, la iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva. Cristo no dejó ninguna iglesia, Cristo no fundó ninguna iglesia, no dejó ninguna religión, no dejó nada de eso. Eso no salva a nadie. Pero vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Y ustedes verán entonces que sí Dios tiene una iglesia, que sí es importante esa iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ponerle la lupa, a esa frase de San Pablo en Hechos 20, 28. Cuiden de sí mismos. Otra vez. Cuiden de sí mismos. Pablo le dice a los presbíteros de Éfeso, sí, cuiden de sí mismo, ¿vale? Y de todo el rebaño. Apareció el rebaño, donde Jesús nombró a Pedro como pastor. Cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño. ¿Se acuerda que Moisés dejó a Nun, al hijo de Nun, a Josué, hijo de Nun, como jefe de la comunidad, para que no fuera como un rebaño sin pastor? Pues aquí dice: cuide el rebaño. ¿A quién le está hablando? A los pastores que Cristo dejó en la iglesia. Cuida el rebaño. Otra vez, Luis. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Los ha puesto como? Obispos. ¿Le suena la palabra obispo o no le suena? ¿Ve que dentro de la iglesia hay obispos? Que significa vigilantes. Hay un rebaño. Y el Espíritu Santo los colocó como obispo para cuidar el rebaño. Siga. ¿Qué quiere decir supervisores? Supervisor, obispo significa supervisor, vigilante. Pastoreen la iglesia del Señor. Otra vez. Pastoreen la iglesia del Señor. Entonces observan, la iglesia del Señor tiene pastores, porque dice pastoree. Entonces sí, Pedro es el pastor. Entonces los obispos continúan ese trabajo también de pastorear, ayudan a Pedro, al Papa, en pastorear. Pastoree, repita. Pastoreen la iglesia del Señor. Ahí. ¿La iglesia de quién? Que un pastor protestante se atreva a decirme que Cristo no tiene ninguna iglesia, que el Señor no fundó ninguna iglesia, que Dios no tiene iglesia. Repítalo, Luis, para que lo escuchen los protestantes que me siguen a través del internet. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Cómo me dice usted que Dios no tiene ninguna iglesia si aquí dice que para eso dejó los obispos, para pastorear la iglesia del Señor? ¿Y qué significa del Señor? Dos cosas. Uno, que le pertenece, esa iglesia le pertenece al Señor. En esa iglesia quiero estar yo para toda la vida hasta que me muera. Ojo, ¿y qué significa pastorear la iglesia del Señor?
que en la iglesia del Señor hay obispos. En las otras iglesias que no son del Señor, no hay obispos ni hay papa. Solo hay en la iglesia del Señor obispos y papa, que representa a Pedro y representan a los apóstoles. Pastoree la iglesia del Señor. En castellano significa que Pánfilo tiene una iglesia, que Petronilo tiene otra, que Albertina tiene otra, que Juana tiene otra, pero que el Señor tiene la de él y punto. Y nadie se la puede quitar y cambiar. Entonces los protestantes aquí se burlan de los católicos porque ellos fundan una iglesia. Vamos a suponer, vengo acá un momentico. ¿Cómo se llama usted? Arce. Suena bonito, pero no lo entiendo. Pero, ¿otro nombre? Euler. ¿Eudi? Bueno, ese. Euden. Bueno, supongamos que sea Euden. Euden está cansado porque no tiene platica y quiere agarrar platica. Y quiere fundar una iglesia aquí en Aguachica. Aquí en Aguachica. ¿Será que Eudi puede fundar una iglesia aquí en Aguachica? Sí. Si él quiere nombrarse pastor y quiere cobrar el diezmo, ¿puede o no puede fundar una iglesia? Claro que sí. Pero pregunto, ¿esa iglesia sería la de Cristo? ¿Esa iglesia sería la de quién? La mía. ¿Y cómo se llama usted? Euler. Esa sería la iglesia de él, de Eudi. ¿Sí? Sería la iglesia de él, pero no la de Cristo. ¿Cómo sabemos que no es la de Cristo? Porque la de Cristo ya fue fundada hace 2000 años. ¿Ven? Pero los protestantes se la tiran de inteligentes, son astutos en el arte de engañar. Entonces, para engañar a la gente, fundan una iglesia y le ponen un nombre, iglesia cristiana tal cosa. Y le ponen ese nombre para que la gente diga, si es cristiana, pues viene de Cristo. Pero ¿cuándo fue fundada? Hace 10 años. ¿Y Cristo hace cuánto vino? Hace 2000 años. ¿Cómo se explica? Usted se imagina que la vecina suya, el marido se le murió hace 20 años. Y la vecina suya, que no tiene marido, sale embarazada. Parió una niña. Y usted, por curiosidad, va a visitarla. Comparte con ella. Le dice, ¡epa, vecina! Perdone la pregunta y el atrevimiento. Vecina, ¿y de quién es hija esa niña? ¿Quién es el papá de esa niña? Pues mi defunto marido. ¿De quién más? De su marido. Pero vecina, su marido murió hace 20 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Usted recuerda cómo se llamaba mi marido? Sí, se llamaba Luis. ¿Usted sabe cómo se llama la niña? No, se llama Luisa. Ve que si es hija de mi difunto marido, porque mi difunto marido se llamaba Luis y ella se llama Luisa. Ahí está la prueba que esa es hija de mi difunto marido. Las sectas fundan una iglesia. ¿Cuánto hace que murió Cristo? 2000 años. Funda una iglesia, y funda una iglesia y le pone iglesia cristiana. Y usted le dice, pero ¿cómo va a ser la iglesia de Cristo? Si Cristo ya fundó la iglesia hace 2000 años. ¿Cómo se llamaba? Cristo. ¿Cómo se llama mi iglesia? Iglesia cristiana. ¿Ve que sí es la iglesia de Cristo? Y los católicos tontos dicen, sí. Y comienzan a pagar el diezmo. Usen este pote. Entonces el Señor funda una iglesia, un rebaño, deja a los obispos que cuiden ese rebaño. Repítalo, Luis.
cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un pastor general que se llama Pedro, y tiene otros pastores que le ayudan, que son los obispos. Y ellos van a pastorear la iglesia del Señor. Pero hay ovejas rebeldes, hay ovejas descarriadas que no le hacen caso a sus pastores, que se escapan y los agarra el lobo. Siga. Iglesia que Él adquirió con su propia sangre. A ver. Pongan la lupa para darse cuenta si la iglesia es o no es importante. Los protestantes dicen, la iglesia no es importante. Los católicos dicen, la iglesia sí es importante. Repítalo, Luis, vamos a ver si la iglesia es importante. Iglesia que Él adquirió con su propia sangre. ¿Es importante o no es importante? ¿Cómo sabemos que es importante? Porque Él la adquirió con su propia sangre. Vale más que el oro. La pagó a precio de sangre. Dio su vida por la iglesia. Aquel protestante que me diga que la iglesia no es importante, no ha leído que Cristo adquirió su iglesia con su propia sangre. ¿Qué está diciendo ese protestante? Que la sangre de Cristo no tiene valor, que no sirvió para nada. Los católicos creemos que si Cristo la compró con su propia sangre, entonces esa iglesia vale mucho, vale más que cualquier otra iglesia que haya fundado cualquier otro pastor. La de Cristo vale a precio de sangre. Es importante la iglesia. Siga. Sé que después de mi partida, Mire, Pablo estaba convencido, seguro, sabía que después de que le llegara la pelona, después de mi partida, ¿qué pasó? ¿Por qué él dice que hay que cuidar el rebaño? ¿Por qué le dice a los obispos, cuida el rebaño, la iglesia de Cristo, que él se adquirió con su sangre? Porque Pablo sabía que el diablo iba a atacar la iglesia. ¿Y cómo la iba a atacar? Ponga cuidado. Después de mi partida, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. aquí está. Pablo dice, ¿para qué dejó Cristo los obispos? ¿Para qué dejó el Papa? ¿Para qué dejó los verdaderos pastores? Para que cuiden el rebaño. ¿Por qué? Porque después que yo me muera, van a venir lobos voraces, peor que feos, que feroces. Voraces significa destructores, asesinos, que no perdonarán el rebaño. Entonces ven que el diablo es enemigo de Dios, que Dios tiene una iglesia y que el diablo manda a los lobos a destruir la iglesia, pero que esos lobos saben que si hay un pastor que cuida la iglesia, ellos perdieron el tiempo. Entonces, ¿a quién tienen que atacar? Al pastor. Por eso dicen los protestantes, el Papa es la bestia, es el anticristo, los curas son el diablo con sotana. ¿Por qué lo atacan? Porque hay que acabar con el pastor para que las ovejas se dispersen y los lobos se den un banquete. Después que el protestante le haga creer a usted que el Papa es la bestia y el anticristo, usted le agarra odio al Papa, le agarra odio a la iglesia y usted se mete a
evangélico cayó en las redes de los lobos, ¿o no? ¿O no? Ustedes verán que antes los protestantes eran católicos de misa, eran legionarios, cursillistas, carismáticos, del camino, pero después le lavaron el cerebro y le agarraron un odio al Papa, un odio a los obispos, un odio a los sacerdotes, un odio a la iglesia. Y eso los agarró el que te conté. Le sembró odio, resentimiento. ¿Para qué? Para apartarlos del rebaño de Cristo. Para que no sean ovejas de Cristo. Y dice, repítalo Luis. Vamos en Hechos 20, 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Vamos a ver si se refiere a unos animalitos que salen del monte y vienen a destruir. Vamos a ver cuáles son los lobos. Pongan la lupa para ver cuáles son los lobos. Segundo, para ver de dónde vienen los lobos. Pongan la lupa, ¿quiénes son los lobos y de dónde vienen? Dale. Lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Deténgase ahí y vuélvelo a repetir hasta ahí, Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Los lobos son hombres que enseñan. ¿Y de dónde salieron? Pregúntele a los pastores que andan predicando por ahí, a los evangélicos. Ellos mismos dicen: cuando yo era católico, ¿de dónde salió? De entre nosotros mismos. Repítalo, Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Epa, todo aquel que se salga de la iglesia de Cristo enseñando otra doctrina que no es la de Cristo, se convierte en un lobo destructor, voraz, asesino, que no perdona al rebaño. ¿Y qué significa que no perdona al rebaño? Que va a ir casa por casa a engañar a la gente. Que en el trabajo, a los que estén trabajando con él, comienza a engañarlos. En la familia, comienza a atacarlos. Se convierte en lobo para todos. Lobo para la familia, lobo para los compañeros de trabajo, lobo para todo el mundo. ¿Y de dónde salieron? De la iglesia católica. ¿Y por qué la Biblia los llama lobos? Porque, hermanos, se fueron enseñando otra doctrina. Ustedes ven que los protestantes dicen: no entiendo por qué los curas no dejan que los católicos nos escuchen a nosotros, nos sigan a nosotros. Es el mismo Dios, es la misma Biblia. Eso es lo mismo. ¿Se dan cuenta que dice la Biblia? Que los lobos son lobos, a lo mejor no porque tengan otro Dios, sino porque traen otra doctrina. Cuando llegue un protestante a su casa, usted le va a preguntar, cuando venga a predicarle la palabra de Dios: hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová. Usted le dice: y a ver, ¿qué doctrina predica? ¿La doctrina de la iglesia católica? No, yo predico la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces vete de aquí porque eres un lobo que trae otra doctrina. Y viene a devorarme a mí
como si yo fuera una oveja descarriada, una oveja fácil. No, señor, conmigo se equivocó, porque no es la misma doctrina. Puede ser la misma Biblia, puede ser que le llegue una Biblia católica, puede decir que Jesús es Dios o que Jehová es Dios, el mismo Dios, sí, pero la doctrina cambió. La doctrina, entonces no es lo mismo. Si la doctrina cambia, no es lo mismo. Católicos, no se engañen, nunca digan que es lo mismo. La doctrina es diferente. Le pongo un ejemplo. Venga, ustedes dos, traigan a la muchacha que tiene ahí al lado. Tráiganla para acá. Agárrenla la mano y tráigansela. Para que ustedes se den cuenta que la doctrina no es la misma, es distinta. Observen. A ver. Este hermano es testigo de Jehová. Y esta hermana es católica. ¿Cuál es la doctrina de los testigos de Jehová sobre Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Superman. Pero no es Dios, es un superhombre. ¿Cuál es la doctrina de los católicos? ¿Qué es Jesucristo? Dios. ¿Notan la doctrina, la diferencia de la doctrina? Jesucristo es Superman. O algunos dicen el arcángel Miguel. ¿Y nosotros? ¿Cuál es la doctrina sobre Jesucristo? Jesucristo es Dios. Cambiemos. La doctrina de los pentecostales unidos sobre la Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad para los pentecostales unidos? Satanás. ¿Qué es la doctrina sobre la Santísima Trinidad para la Iglesia Católica? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas. Dígame, ¿es lo mismo? Pero una persona ignorante que no conozca la doctrina de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los evangélicos, de los adventistas, de los mormones y pare de contar, va a decir, eso es lo mismo. Allá se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. Eso se llama ignorancia. Usted no tiene conocimiento, como que a usted le llegue, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el número del billete más grande de aquí de Colombia? 100,000. Imagínense usted que a usted le llegue una persona con un billete de 100,000. O no, uno no, con 1000 billetes de 100,000. Pero un solo detalle, falsos. Y se lo quiere cambiar a usted, y entonces le dice, mira, te cambio estos billetes por esto. Usted no tiene 1000, usted tiene 500 billetes de 100,000. Y él le da 1000 de 100,000. Lo único que los de él son falsos, pero son iguales. El mismo color, el mismo número, la misma imagen, todo igualito. ¿Usted lo aceptaría? Pero es lo mismo. Si es lo mismo, solo un pequeño detalle, que el uno es falso y el otro es verdadero. Las iglesias, la única iglesia verdadera que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Las otras iglesias, eso es lo mismo. Un pequeño detalle, son falsas, no la fundó Cristo. Pero una persona que no sepa conocer un billete de otro, dice eso es lo mismo. Allí se canta, aquí se canta. Allí se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. No, esa iglesia la fundó un hombre y esta la fundó Cristo. Esta tiene respaldo arriba en el cielo y esta no. No es lo mismo. Entonces debemos tener claras las cosas. Dice la Biblia, ¿de dónde saldrán los lobos?
de entre nosotros mismos. ¿Y cuáles son los lobos? Los que enseñan doctrinas falsas. Doctrinas, repítalo Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Y se llaman los protestantes. Siga. E intentarán arrastrar, Y otra vez, e intentarán arrastrar, por tercera vez, e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. van a hacer un intento. ¿Cuál es el intento? Arrastrar a los discípulos, no tras de Cristo. No los van a llevar a Cristo. Los van a arrastrar tras de sí para sacarles la lana. La lana. A las ovejas se les saca la lana con el diezmo. La arrastran tras de sí. Los protestantes no buscan la salvación de ustedes. Los protestantes no buscan llevarlo a ustedes a Cristo. Los protestantes lo que buscan es tener mucha gente que les pague el diezmo. Ese es todo el trabajo de los protestantes. Y eso lo hacen en el nombre del Señor. Qué triste que haya gente